Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Volvemos acá en la serie de la lectura de los mensajes de Piaget. Como ya saben, voy a leer primero la parte en inglés y luego vamos a traducir. Description of birth, la descripción del nacimiento. And life of Jesus at the time of his public ministry, hasta el tiempo de su ministerio público. I am here, Jesus. Yo estoy acá, Jesús. I want to write to you tonight about my birth. Quiero escribirte a ti acerca de mi nacimiento. And life up to the time of my public ministry. Quiero escribirte a ti acerca de mi nacimiento y acerca de mi vida hasta el tiempo de mi ministerio público. Yo nací en Belén, como tú sabes. I was born in Bethlehem, as you know, in a manger, and when I was a few days old, my parents took me to Egypt. Y cuando yo tuve unos cuantos días de nacido, mis padres me llevaron a Egipto. In order to avoid the soldiers of Herod who were sent to destroy me. En orden de evitar los soldados de Herodes quienes fueron enviados a destruirme. And who did kill a great number of male infants. Y quienes mataron una gran cantidad de niños of less than 2 years of age, de menos de 2 años de edad. The Bible story of my birth, la historia de la Biblia de mi nacimiento. Y and the flight of my parents, and the murder of innocents. La historia de la Biblia de mi nacimiento, y la huida de mis padres, y el asesinato de los inocentes. It's substantially correct. Es sustancialmente correcta. And I only wish to add to it, y solamente quiero agregar a eso, that when my parents arrived in Bethlehem, que cuando mis padres llegaron a Belén, they were not compelled to seek the manger of a stable in order that I might be born. Ellos no fueron ordenados a buscar un establo para que yo pueda nacer. On account of poverty, debido a pobreza. For they were supplied with funds, porque ellos estaban financieramente estables. And everything that was needed to make my birth comfortable for my mother. Y todo lo que tenían era necesario para hacer el nacimiento confortable para mi mamá. And as a matter of fact, my father was not poor in the world's good as poverty was considered in those days. Y como hecho, mi padre no fue pobre en los bienes del mundo como la pobreza fue considerada en esos días. The Bible says that wise men came. La Biblia dice que vinieron reyes magos and brought offerings of gold and frankincense to my parents. Y trajeron ofrendas de hierro y frankincense a mis papás. Or rather to me, o en vez a mí. But my parents have told me that it did not amount to very much, pero mis padres me dijeron que no fue mucho, so far as the money value of the same was concerned, en relación al valor monetario de los regalos. And that their expenses of fleeing to Egypt was met by the funds that my father had prior to his reaching Bethlehem. Y que los gastos financieros de huir hacia Egipto fueron debido a la financia, al dinero que tenía mi padre antes de llegar a Belén. After they arrived in Egypt, my father saw the home of a Jew. Después de que llegaron a Egipto, mi padre buscó el hogar de un judío. Who was his relative? ¿Quién era su pariente? And lived there for a long time. Y vivió ahí por un largo tiempo.
doing the work that his trade fitted him to do, haciendo el trabajo que su profesión le permitió hacer, que su oficio le permitió hacer. And by this work supported the family, y por este trabajo mantuvo a la familia. And to an extent educated myself and my brothers and sisters. Y por ese trabajo mantuvo a la familia y me educó a mí y a mis hermanos y hermanas. For I had 4 brothers and 3 sisters. Porque yo tuve 4 hermanos y 3 hermanas. Y fueron todos, and were all, except myself, born in Egypt. Y fueron todos excepto yo, nacido en Egipto. When I became a proper age, cuando tuve la edad propia, adecuada, I attended the common school provided for small children. Fui a la escuela que había para niños pequeños. And was taught of those things that had to do with the religion of the Jews. Y fui instruido en esas cosas que tenían que ver con la religión de los judíos. And some things that were not religious in their nature. Y otras cosas que no eran religiosas en su naturaleza. I was never taught the philosophy of the Egyptians. Yo nunca fui instruido en la filosofía de los egipcios. Or the other pagan philosophies. O de otras filosofías paganas. And when it's stated that I received my religious ideas, y cuando es dicho que yo recibí mis ideas religiosas, or moral teachings from any of these philosophers, they are mistaken. Y cuando dicen que yo recibí mis ideas religiosas o enseñanzas morales de alguna de estas filosofías, están equivocados. My education as of the matters of religion was derived from the teachings of the Old Testament. Mi educación en lo que se respecta a la religión vino de las enseñanzas del Viejo Testamento. Or rather from Jewish teachers whose textbooks was the Old Testament. O de profesores judíos de quienes su texto de estudio era el Viejo Testamento. My development in the knowledge of the truths, which I taught during my public ministry, mi desarrollo del conocimiento de las verdades que yo enseñé mientras tuve el ministerio público, was caused by my inner spiritual faculties. Fue gracias a mis facultades espirituales internas. And my teacher was God, y mi profesor fue Dios. Who, through his angels, quien a través de sus mensajeros, and through my soul perceptions, y a través de mis percepciones del alma, caused to come to me those truths, causaron que esas verdades vengan a mí, or rather the knowledge of them, o causaron el conocimiento de ellas. And in no other way did I obtain it. Y de ninguna otra manera yo las conseguí. I was not born with the knowledge that I was the Son of God, sent to earth to teach these great truths. Yo no nací con el conocimiento de que yo era el Hijo de Dios enviado a la tierra para enseñar estas grandes verdades. Or to announce to mankind the rebestowal of the great gift of immortality. O para anunciar a la humanidad la reintegración del gran regalo de la inmortalidad. And the means of acquiring it, y la forma de obtenerla. But this knowledge of my mission came to me after I became a man. Pero el conocimiento de mi misión vino a mí después que yo me volví un hombre. And had the frequent communions with God by my spiritual senses. Y tuve frecuente comunión con Dios por mis sentidos espirituales. I was never in the presence of the Jewish priest. Yo nunca estuve en la presencia de maestros judíos o sacerdotes judíos.
expounding to them the law, explicándoles a ellos la ley, and asking questions when about 12 years of age, y haciéndoles preguntas cuando tuve alrededor de 12 años de edad. As stated in the Bible, como dice la Biblia, and not before my first appearance, y no antes de mi primera aparición. After I became a man, after I became a man, did I attempt to show priests of layman. Después que me volví un hombre, yo sí traté de predicar that I was the messenger of the Father, que yo era el mensajero de Dios, and sent by him to proclaim the glad tidings of immortality restored, y enviado por Dios para proclamar la inmortalidad reinstaurada, and of the great love of the Father, y del gran amor de Dios, which was necessary to make all men at one with him, que es necesario para hacer a toda la humanidad en uno con él, and to give them a home in his kingdom, y entregarles una casa en su reino. I was never a sinful boy or man. Nunca fui un niño, un hombre pecaminoso. And I did not know that sin was in my heart. Y no sabía lo que era el pecado en mi corazón. And as strange as it might seem, y tan raro como pueda parecer, I never sought to teach others these truths until after my mission was declared by John the Baptist. Nunca busqué enseñarles a otros acerca de estas verdades hasta que mi misión fue declarada por Juan el Bautista. In my boyhood days, en mis días de niño, niñez, I was the same as other boys and engaged in the place of childhood. Yo era el mismo que otros niños y jugué como otros niños. And had the feelings of a child, y tuve los sentimientos de un niño. I never thought I was anything else than a child, y nunca pensé que yo era otra cosa que un niño. In no wise was I different from other children. En ningún tipo de sabiduría yo era diferente que otro niño. Except in the particular that I have named, excepto de la particularidad que ya he mencionado. And any account of me to the contrary is untrue. Y cualquier cuento de mí diciendo lo contrario es falso. My teachings were those that the Father had committed to me from the beginning. Mis enseñanzas fueron esas que Dios me comunicó desde el principio, but which I was only conscious of after I became a close communicating of the Father. Pero yo solo me volví consciente de estas después que tuve una comunicación cercana con Dios. And learned from him my mission, y aprendí de Dios mi misión. So you must believe that I was a son of a man as well as a son of God. So debes creer que yo era el hijo de Dios, y así también como el hijo de un hombre. And that in the literal sense, y eso en el sentido literal. I would not have been true to my mission had I claimed that I was the only son of God. Yo no hubiera sido fiel a mi misión si hubiera mantenido que yo era el único, o se hubiera anunciado que yo era el único hijo de Dios. For it's not true, porque no es verdad. And men should not so teach it. Y la humanidad no debería enseñarlo. Yes, I know it was said that my mother was told of the object of my birth. Sí, yo sé que mi madre fue... yo sé que es dicho
que a mi madre le dijeron de mi nacimiento, and what a blessed woman she was, y que qué mujer tan bendecida era ella. But this is not true, pero esto no es verdad. My mother, as she has told me, mi madre, como me ha dicho, had no reason to suppose that I was different from other children born of men. No tuvo ninguna razón para suponer que yo era diferente de otros niños. The story of the angel of God coming to her, la historia del ángel de Dios viniendo a ella, and telling her that she must submit the birth of a child who must be begotten by God. La historia del ángel de Dios viniendo a ella y diciéndole que ella tiene que entregar el nacimiento de un niño que fue creado por Dios, or by His Holy Spirit, o por su Espíritu Santo, and that she, y que ella, as a virgin, como una virgen, should bear and give birth to that child, y ella como una virgen debe cargar y dar nacimiento a ese niño, is not true, no es verdad. For she never in all her life told me that she had any such visitor, por lo que ella nunca en su vida me ha dicho que tuvo tal visitante. And I know that she will be as much surprised, y yo sé que ella estaría muy sorprendida, as are many men, como muchos humanos, that such thing as the birth of a child by a virgin could take place. Que tal cosa como el nacimiento de un niño por una virgen pueda tomar caso, pueda ocurrir. So you see, the Bible account of my being begotten and all the attending circumstances are not true. Verás entonces que el cuento de la Biblia de que yo fui creado por Dios y todo lo que pasó, todas las circunstancias no son verdad. My father Joseph never supposed at any time that I was not his child. Mi padre José nunca supuso en ningún momento que yo no era su hijo. And the story of the angel coming to him, y la historia del ángel viniendo a él, and telling him that he must not put her away, y diciéndole que no debería dejarla a ella de lado, because of appearance, is not true. No debería dejarla de lado por las apariencias, no es verdad. Because he never in all my conversations with him, porque él nunca en todas mis conversaciones con él intimated that I was older than his own child. Me dijo que me hizo sentir que yo no era otro que su propio hijo. Between the time that I was 12 years of age and my public ministry, entre lo que yo era 12 años de edad y mi ministerio público, I lived at home with my parents. Viví en casa con mis padres. And assisted my father in his business of a carpenter. Y ayudé a mi padre en su negocio de carpintero. And during all this time, no hint ever fell from him that I was not his child. Y durante todo este tiempo, ninguna pizca vino de él que yo no era su hijo. Or that I was different from other children, o que yo era diferente de otros niños. Except that I did not do sinful things, excepto que yo no hice cosas pecaminosas. When I commenced to get this divine love into my soul, cuando comencé a obtener este amor divino en mi alma, I became very close to the Father. Me volví muy cercano a Dios. And this relationship resulted in my realizing that I was sent by God with a mission to perform. Y esta relación resultó en que yo me diera cuenta que yo fui enviado por Dios con una misión. Con una misión. And a great important truth to declare. Y una verdad muy importante por declarar. And at least the voice in my soul told me that I was my father's true son. Y al menos la voz en mi alma me dijo que yo era
mi padre verdadero hijo. And I believed it. Y yo lo creí. And commenced to teach. Y empecé a enseñar. And preach the truth of his love bestowed on the salvation of men. Y comencé a enseñar y a predicar las verdades del amor de Dios al, re, al, y comencé a predicar las verdades del regalo del amor de Dios y la salvación de la humanidad. I knew John the Baptist when I was a child growing up. Yo conocí a Juan el Bautista cuando yo era un niño creciendo. He was my cousin, él era mi primo, and we often played together. Y usualmente jugábamos juntos. And afterwards discussed the truth of my mission. Y después de eso discutíamos la verdad de mi misión. And the way in which it should be made known to the world. Y la manera en que debería ser dada, o en la manera que debió ser dada a conocer al mundo. Debería. John was a great psychic. John fue un gran psíquico. And saw in his vision who I was. Y vio en su visión quién era yo. And what my mission on earth was. Y cuál era mi misión en la tierra. And hence, when the time came, y cuando llegó el tiempo, he made the announcement of my coming. Él hizo el anuncio de mi llegada. He realized the difference in our missions. Él se dio cuenta de la diferencia de nuestras misiones. And spoke of his not being worthy to unloosen my shoes. Y habló de su misión no siendo digna de desamarrar sus zapatos. But yet, he did not fully understand my mission. Pero aún él todavía no comprendía mi misión. And the great truth of the bestowal of immortality upon men by the Father. Y la gran verdad del regalo de la inmortalidad sobre la humanidad por Dios. Y la gran verdad del regalo de Dios de la inmortalidad hacia la humanidad. I first became the Christ when I was anointed by my Father. Yo primero me volví Cristo cuando fui ungido por mi Padre. And that occurred at the time of my baptism by John. Y eso ocurrió al momento de mi bautismo por John. I, as a Christ, I am different from myself as Jesus. Yo como Cristo soy diferente de yo como Jesús. Christ means that principle which the Father has conferred upon me. Cristo significa el principio que Dios ha consagrado sobre mí, which made me at one with him in the possession of this great love. Lo que me hizo en unidad con él en la posesión de este gran amor. Christ is that love itself made manifest in me as man. Cristo es el amor del Padre manifestado en mí como hombre. This Christ principle is universal and is everywhere. Este principio crístico es universal y está en todos lados. Just as is the Holy Spirit, así como lo es el Espíritu Santo. But I am limited in my place of occupancy, just as you are. Pero yo estoy limitado en el lugar que ocupo, así como tú lo eres. I never, as Jesus merely, yo nunca como Jesús simplemente, promised the great gift, prometí el gran regalo, mentioned in the Bible, mencionado en la Biblia. Such as where 2 or 3 are gathered together, there will I be also. Yo nunca mencioné lo que dice en la Biblia, que dice donde 2 o 3 están reunidos, yo también estaré. For it will be impossible for me to be in all places at the same time, porque es imposible para mí
estar en todos los lugares al mismo tiempo. But Christ, pero Cristo, being without form of limitation, siendo sin forma o sin limitación, is omnipresent and consequently might fulfill my promise in this regard. Es omnipresente y consecuentemente puede cumplir mi promesa en este sentido. Christ is as much alive today as ever. El principio de Cristo está vivo hoy día como siempre. He was never crucified and never died as did Jesus. Nunca fue crucificado y nunca murió como lo hizo Jesús. Well, I think you are too sleepy now to continue. Bueno, yo creo que ahora estás muy cansado para continuar. Bueno, well, because you need to sleep. Bueno, porque tú necesitas dormir. I know of no special influence being exerted over you to produce sleep. No sé de ninguna manera en la que yo te pueda producir sueño. I will continue in the near future. Voy a continuar en el futuro cercano. Your brother and friend, Jesus. Tu hermano y amigo, Jesús. So, acá quiero darles un par de puntos que se deben mencionar. Cristo, o sea, primero vamos a explicar. Cuando tienes un medium, los mensajes que recibe un medium se filtran por las creencias del medium. ¿Ya? Entonces, no es un mensaje 100% puro, no es exactamente como llega. Por ejemplo, en este tiempo, Payet sentía, el medium que recibió este mensaje, que canalizó a Jesús, él sentía que Cristo de alguna manera era una persona. No lo había entendido muy bien. Lo que Cristo significa es maduración. Cuando una fruta está madura cambia de color, ¿no? Ya. Cuando un alma madura se le llama Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa el estado de tu alma que está en constante comunicación con Dios, que está en permanente comunicación con Dios, que esa conexión con Dios ya no se borra más. Entonces, eso es lo que se refiere cuando alguien dice, cuando Payet dice acá, Cristo es omnipresente. No es tanto así, no es tanto así, ¿no? Como les digo, o sea, Cristo es un estado del alma a que cualquier alma puede llegar. Cualquier alma puede llegar mediante su relación con Dios, mediante tú buscar el amor de Dios, mediante tú pedirle a Dios que te haga sentir el amor que Dios siente por ti. De esa manera, recibiendo y recibiendo hasta que tu alma llegue el momento en que ya no tenga ninguna emoción, ninguna creencia que no esté alineada con el amor, en ese momento tú te vuelves un Cristo. Ya no tienes nada que es error, que te crea sufrimiento, ¿no? Y te vuelves como Jesús, te vuelves un mensajero de lo que de la verdad de Dios. Y como les digo otra vez, repito otra vez, una vez más, Cristo no es una persona, no es Dios, es un estado del alma, cualquier alma puede llegar. Si lo desea, ¿no? Tienes libre albedrío. Ok, ya me voy.